Y es nuestra responsabilidad, de nuestra generación, como agricultor o como actor de la industria, contribuir a dejar un mejor suelo, contribuir siendo más responsable en un equilibrio de la carga química, en un equilibrio de incorporar microorganismos, en entender el suelo. Creo firmemente que hemos avanzado muchísimo. Cuando ya hoy hablamos de tema biológico, es algo que hace 10 años te puedo decir que no era una conversación de dos agrónomos. Hoy en día estamos hablando mucho del tema biológico y estamos todavía aprendiendo. O sea, hay mucho por... La naturaleza es tan sabia y Dios en su infinita sabiduría hay tanto que aún nosotros no comprendemos. Y creo que la tecnología nos está ayudando a comprender mejor. Ese es el secreto. Si lo llevas dentro, la tierra está viva. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del su podcast Dios, Familia y el Campo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Cristian Lara, gerente de Precisagro Ecuador. Bienvenido, Cristian, a este espacio de Dios, Familia y el Campo. Gracias por aceptar y por contar con tu presencia aquí. Gracias, Andrés. Un gusto compartir contigo, volver a vernos ahora en esta bonita situación o reunión, así que a la orden para conversar. Qué chévere. Bueno, yo a Cristian lo conozco ya desde hace bastante tiempo. Justo ahorita conversábamos. Yo a Cristian lo conozco desde que trabajaba también en otra empresa del agro, y de ahí nos conocimos porque yo manejaba en esa época muchos temas de lanzamiento, así que nos conocíamos y creamos una buena amistad. Hoy tenemos también, nos vemos a veces en la escuela de nuestros hijos, así que qué bueno tenerte aquí, Cristian. Y una de las cosas por la que yo dije, dentro de las personas que me gusta tener en este podcast, dije voy a llamarlo Cristian porque tiene un perfil de un liderazgo que he visto su crecimiento, he visto su evolución, y sé que hoy estás representando una empresa muy importante, muy interesante también, que viene con mucha innovación en productos, en herramientas, en soluciones y integra la tecnología. Y tenía las ganas de preguntarte, bueno, ¿qué están haciendo? Que me des una visión de lo que ustedes están haciendo, lo que están desarrollando y cómo lo están aplicando en el país y también de una manera internacional. Pero antes, primero, cuéntame, Cristian, ¿quién es Cristian Lara? Una breve reseña para que la audiencia, los que no te conozcan, te puedan conocer. Cuéntame un poquito de tu historia y de lo que has venido haciendo en el sector agrícola. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Cristian Lara, primero soy padre, esposo. Soy un hombre que profesa la fe de Dios, que es algo que ilumina todo el día o todos los días en este largo trajinar, que a su vez es una bendición ser un embajador en una empresa con un propósito que conectó el propósito empresarial con mi propósito personal. Y es ahí donde soy agrónomo, como tú dijiste, he trabajado en empresas locales, también tuve la suerte de trabajar en una empresa multinacional alemana, y esa formación, esa escuela me permitió asumir este nuevo desafío en Precisagro. Ya vamos para el 4º año. Entonces, en este proceso ha sido una bendición y un privilegio el poder abrir la operación en Ecuador y todo lo que hemos ido, yo le llamo evangelizando en esta línea del tiempo, con una búsqueda clara de llevar tecnología e innovación al agricultor, que es lo que queremos como corporación. Qué interesante eso que me cuentas. Me gusta lo que me acabas de decir, cómo tu propósito se conectó con el propósito de la compañía. Cuéntanos un poquito cuál es ese propósito, y sí me gustaría saber y profundizar un poco cómo una multinacional tan grande como Precisagro, ¿qué es lo que vio en el Ecuador y cómo te escogió a ti? Yo sé que tiene que haber habido muchos temas académicos y técnicos, pero definitivamente tiene que haber habido algo, yo siempre digo, que va más allá de lo técnico, sino lo espiritual, tu forma de ser. Cuéntame un poquito cómo una multinacional tan grande te escoge a ti. Cuéntame un poquito. Mira, dentro de la cultura de Precisagro, uno de los temas más importantes es que todas las personas que se suman al proyecto de Precisagro en Ecuador o en la región primen los principios y valores.
Creo que no creo, estoy seguro que esa es la prioridad para Disagro, Precisagro, es principios, valores, y de esa forma podamos ser cada uno de nosotros como colaboradores un embajador de esa cultura en el día a día. Y ahí se conectó con el propósito. El propósito de Precisagro es llevar lo más innovador y efectivo al agricultor. Y yo vengo de una familia de agricultores. Yo soy la tercera generación de agricultores. Entonces, elegí esta carrera de agronomía justamente porque crecí en cultivos, que crecí visitando tíos, a mis padres, y eso conectó a ahora tener esta oportunidad en Precisagro de hacer cosas diferentes, de llevar tecnología hacia ese agricultor. Y estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena acogida en estos 3 años de operación. Qué chévere es lo que me cuentas y qué bueno saber. Yo sé que a lo mejor muchos de la audiencia que nos ve han de haber escuchado de Precisagro, pero a lo mejor nunca llegamos a entender bien qué es lo que motiva a la empresa. Y me gusta mucho eso de los principios y valores, porque al final del día lo que prima es ser buenas personas. Yo siempre digo, tú puedes ser el mejor técnico o el mejor especialista en lo que eres, pero si no eres una buena persona, eres como un carro que tiene 3 llantas. En algún momento se va a quedar, no va a rodar y no va a avanzar. Y qué bueno pues que te hayan escogido a ti y que realmente pues esos valores y principios estén marcados en la empresa y en todas las estrategias que hoy están haciendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y quiero entrar directo al tema es que con esta tecnología NitroXtend, ¿ya? Y voy a entrar un poquito al tema directamente al tema tecnológico, entendiendo hoy la situación que estamos viviendo por el tema de los fertilizantes, el tema de las guerras, el tema de los insumos, pero a mí me llamó mucho la atención porque esa tecnología que ustedes tienen es una tecnología que ayuda muchísimo a que el nitrógeno no se pierda, no se volatilice, y eso va a ayudar mucho en eficacia y en rendimiento al agricultor que me acabas de decir que es lo que ustedes están tratando de llegar, este pequeño y mediano que muchas veces ha aplicado un sinnúmero de herramientas y que, si hablamos netamente de la urea, pues se pierde mucho en el proceso de aplicación. Cuéntame un poquito de esa tecnología porque me llamó mucho la atención y siempre he querido preguntarte. No te lo he preguntado por WhatsApp, pero hoy tengo la oportunidad de preguntarte en un podcast y decirte qué es eso de NitroXtend, cómo funciona. Precisagro como empresa, su core business es nutrición de cultivos. En el camino, en todo este largo trajinar de más de 50 años a nivel regional, hemos ido diversificando en protección, en bioestimulantes, en semillas. Sin embargo, su know-how principal está en nutrición. Y en la línea de nutrición hay mucha oportunidad de una gestión y uso eficiente de nutrientes. El nitrógeno, que es el principal componente de la urea, es el nutriente más demandado de la planta y por ende también es el nutriente más comercializado a nivel global. En Ecuador, 50% más o menos del mercado es nitrógeno con distintas fuentes de materia prima. Y ahí tenemos una gran oportunidad de contribuir valor al agricultor porque con pequeñas acciones podemos impactar fuertemente a la productividad y a la rentabilidad. Y ahí voy a tu consulta sobre este proceso, sobre NitroXtend. NitroXtend es nuestra tecnología de Precisagro en el cual incorporamos una tecnología llamada AMBOL, en la cual evita el proceso de volatización. Esta es una tecnología patentada, una versión 2.0 de los NPPTs a una versión NPPT más Duromite, y la marca regional se llama AMBOL y nuestra marca comercial se llama NitroXtend. Normalmente cuando uno aplica un saco de urea, aproximadamente, dependiendo de las condiciones del suelo, humedad, etcétera, tú pierdes el 50%. O si aplicas 10 sacos, el agricultor pierde 5 sacos por este proceso químico llamado volatización. Y con NitroXtend, nosotros tenemos datos técnicos, científicos, académicos, que podemos llegar hasta una eficiencia del 90-95%. Y eso es dinero, eso es eficiencia
del nutriente que se transforma en una mejor productividad. Solo incorporando esta tecnología llamada AMBOL en nuestra línea NitroXtend. Y los resultados se van dando, porque en estos 3 años es el producto más vendido para la empresa. En Ecuador, en otros países incluso tenemos una mayor venta de NitroXtend que urea, que es lo tradicional, porque es un resultado óptico, un resultado muy visible, tangible, de un antes y un después con y sin tecnología. Y que de una u otra manera lo estamos volviendo accesible al agricultor. Claro, por ahí también iba mi pregunta. Hoy con los altos costos que tenemos de los fertilizantes por los temas geopolíticos que estamos viviendo, definitivamente tiene que ser una solución que va directamente a afectar tu bolsillo, es decir, un ahorro, porque obviamente aplicas, si antes aplicábamos 10 y se perdían 5, hoy estamos aplicando 10 sacos y no se nos pierde ni uno, según lo que me cuentas, ¿no? Entonces son tecnologías que realmente van a ayudar a beneficiar a este pequeño y mediano agricultor que durante muchos años estuvo acostumbrado a estas soluciones. Y te lo hablo así, yo crecí, como te mencionaba, pues en el negocio de mi padre, que hoy tengo la oportunidad de seguirlo liderando, pero yo crecí bajo sacos de urea, realmente urea, pero bueno, no siempre decimos urea. Yo crecí sobre sacos de urea, crecí sobre sacos de AP, crecí sobre sacos de murato de potasio en grandes galpones, ¿no? Y durante toda mi vida siempre estuve alrededor de esas bolitas que yo les decía, esas bolitas blancas. Y durante muchos años el pequeño y mediano agricultor se acostumbró a comprar toneladas y grandes cantidades. Por eso me llamaba mucho la atención acerca de este nuevo producto y esta tecnología que definitivamente va a ayudar muchísimo a que el productor tenga nuevas herramientas y que realmente ahorre en lo que más le interesa, ¿no? Que es ahorrar dinero. Conectándonos un poquito al propósito de Precisagro, y lo que me decías es que uno de sus propósitos es poder llevarle la mejor tecnología y los mejores productos a los pequeños productores. Hablemos un poquito de la productividad. ¿Qué tanto ayuda, hablando netamente del producto NitroXtend, cómo mejora la productividad? ¿Qué datos tienes ahí rápidos que me puedas decir? Que nos puedas decir, bueno, aplicando esto la productividad va a crecer en un tanto por ciento. ¿Qué datos tienes a la mano acerca de la tecnología de NitroXtend? Hay que entender en primera instancia que la productividad es multifactorial. Entonces, evidentemente, hay un factor de nutrición, hay un factor de protección, hay un factor de manejo agronómico. Dentro del factor nutrición, el nitrógeno es un elemento vital, clave y relevante. Por lo tanto, cuando nosotros volvemos eficientes con NitroXtend, como te decía, cuando aplicas urea, que se pierde el 50% y aplicas NitroXtend y tienes una eficiencia del 90-95%, esto es una contribución directa a la productividad del cultivo, porque el nitrógeno te ayuda mucho en desarrollo vegetativo, por lo tanto vas a tener, si tienes una mejor asimilación, una mejor absorción, vas a tener un mejor arranque. Al tener un mejor arranque vas a tener una planta mucho más fuerte, una planta mucho mejor nutrida para diferentes situaciones adversas que vaya atravesando en su ciclo de cultivo. Y te ratifico que hay esa eficiencia, pero no solo de NitroXtend podemos garantizar la productividad. Es la suma de varias acciones desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista del momento de aplicación, desde el punto de vista de cuánta dosis aplicar, porque yo ya tengo la tecnología, tengo NitroXtend, voy a ser mucho más eficiente, pero si no lo aplico en el momento adecuado, voy a perder ese timing en el ciclo del cultivo donde no va a poder asimilarse de manera correcta. O si tengo la tecnología NitroXtend y lo aplico en el momento adecuado, pero no estoy aportando la necesidad de nitrógeno requerida por el cultivo, también voy a tener un desfase. Entonces, nuestra recomendación como Precisagro y nuestra diferenciación es ofrecer una recomendación técnica
personalizada, a la medida, no solo con nitrógeno, sino con una solución integral. Y esa solución integral se llama Ferticrop. Ferticrop es nuestra línea de fertilizantes a la medida donde incorporamos NitroXten en la fuente de nitrógeno. Entonces tenemos nuestra línea de Ferticrop maíz, arroz, segmentados para siembra, para desarrollo, y también podemos hacer un Ferticrop a la medida con el análisis de suelo que nosotros hacemos en tu cultivo, de tal forma de optimizar los nutrientes. Tal vez no te hace tanta falta fósforo y te hace falta un poco más de potasio. Entonces hacemos esa compensación de tal forma de que tu presupuesto o tu recurso lo estás redistribuyendo de mejor manera. Entonces eso integral lo que hace la diferencia, y evidentemente NitroXten como fuente de nitrógeno es nuestra punta de lanza para aportar producción. Interesante. Ahora, con el tema de la sostenibilidad de hoy que estamos viendo, que es un campo muy amplio, pero una de las cosas que yo siempre promulgo, por decirlo así, es el tema del cuidado del suelo, ¿no? El tema de cuidar, el tema de la microbiología, el tema de bajar un poquito la carga química. Cuando yo aplico líneas como Ferticrop, ¿en qué me está ayudando realmente? En bajar la carga química, en que al poner los nutrientes a mayor disponibilidad para la planta. Cuéntame un poquito en ese tema. ¿Qué hace en el suelo? ¿Qué beneficios le trae al productor en el tema del cuidado del suelo, como en tu línea Ferticrop y NitroXten? Es un poquito porque a mí siempre me gusta preguntar esa parte, porque soy uno de los que siempre está preguntando cómo cuidamos el suelo, porque es una de las cosas que es un legado que tengo y siempre me gusta preguntar esa parte. Mira, si el suelo es el principal activo del agricultor. El suelo es vida, el suelo es la base de toda producción agrícola. Y en los últimos años vemos con buenos ojos que estamos empezando a hablar del suelo. Tradicionalmente siempre se hablaba de un análisis físico, de un análisis químico, pero no veíamos una perspectiva ya biológica. Entonces, en esta perspectiva biológica, y si la unimos con la perspectiva física y química, tenemos un mejor entendimiento del suelo. Y cuando entendemos mejor el suelo, podemos decidir qué aportar, qué contribuir en un manejo o en una estrategia de nutrición. Ferticrop tiene 3 tecnologías claves para poder ser mucho más eficiente en ese uso de nutrientes. La primera tecnología es NitroXten, dependiendo de la cantidad de nitrógeno que necesite el cultivo. La segunda tecnología es Elementum, que son micronutrientes, ya sea zinc o sea boro, que se adhieren a cada gránulo de NPK dentro del saco para una mejor distribución en el suelo, de tal forma de poder optimizar la aplicación del fertilizante. Normalmente aplicas tradicionalmente zinc, boro, pero aplicas unas cuantas pepitas, como le llama el agricultor, pero no puedes garantizar una distribución en el suelo de forma homogénea. Con Elementum, que va dentro de nuestra línea Ferticrop, optimizas esa distribución homogénea en todo el suelo. Y la tercera tecnología es BioSmartTech. BioSmartTech son microorganismos que se incorporan en la mezcla física de Ferticrop, en la cual en el uso constante, en las aplicaciones reiteradas de nutrición, tú vas incorporando vida al suelo. Entonces, estás no solo sacando, sino estás incorporando vida al suelo cuando aplicas Ferticrop, porque estás siendo eficiente en nitrógeno, siendo eficiente con los micronutrientes como zinc o como boro, y siendo eficiente incorporando vida al suelo con aplicaciones consecutivas. Por ejemplo, en banano. Tú aplicas 10, 12, 14 ciclos al año de nutrición. Cuando vas aplicando en cada ciclo de fertilización nuestra línea Ferticrop, estás incorporando esta vida al suelo para ir devolviendo al suelo estos metabolitos y estos microorganismos en los cuales el suelo va a ir reproduciendo o reincorporando. Ahí tú eres un especialista en el tema. Interesante, me encanta eso que me mencionas.
había estado investigando mucho acerca de eso, pero esa parte no la había visto a profundidad. Qué interesante que ya están incorporando microorganismos realmente dentro de su portafolio de fertilización, porque al final del día es una nutrición inteligente, ya no es hecha al voleo o al ojo, sino más bien ya estamos de una forma más inteligente entregando los nutrientes que la planta necesita. Y por eso te preguntaba, ¿cómo han considerado ustedes en el suelo y qué tecnologías tenían? Y eso me parece fabuloso. ¿Qué tipo de microorganismos están aplicando dentro de este sistema que me acabas de mencionar? Son varias cepas que se van incorporando, son generalmente bacilos que vamos incorporando, y dependiendo del momento de la aplicación, son microorganismos vivos para ir generando o mejorando la vida en el suelo, o exudados, metabolitos, donde vamos generando alimento para esa vida que ya está en el suelo. Tú tienes que tener un punto de control, cómo arrancas, cómo va evolucionando, y nosotros ahí, desde la perspectiva biológica, estamos dando el servicio al agricultor de hacer un análisis de microbioma del suelo. De esa forma vamos a ir viendo cómo esa vida del suelo se va en el lapso de un tiempo, porque una golondrina no hace verano, o sea, por supuesto, no vas a aplicar un saco y va a cambiar la vida del suelo de los últimos 50 años. Así es. Si no es una aplicaciones consecutivas, nosotros vamos viendo cómo se va incorporando esa vida microbiana dentro del suelo. Qué interesante lo que me cuentas, y realmente sí me gusta, y por eso hemos creado espacios como este para que empresas como Precisagro puedan contarnos de su tecnología. Yo te contaba pues que ya tengo algunos años en este negocio, y ahora cuando visito clientes y visito a fincas, antes tú hablabas de la salud del suelo, de la vida del suelo, y la gente a veces sabían que había algo ahí, pero no sabían qué tan funcional o qué tantos réditos podían dar a mediano y largo plazo. Hoy, cada vez que visito, ya se están haciendo ensayos, ya se habla de estos análisis de microbioma, ya se está hablando realmente de la importancia del cuidado de entender al suelo como un organismo vivo, y qué importante es que empresas como Precisagro estén también por esa línea. Por eso quería preguntarte qué tipo de microorganismos y cuál es el portafolio completo en esa línea. Ahora, para poder manejar todo esto, que cuando lo contamos parece más sencillo, pero cuando lo aplicamos en el campo ya realmente vienen todas las barreras, ¿no? El tema cultural, el tema de desconocimiento, el tema de que tienes que aplicarlo, el tema de que si lo aplico, ingeniero, esto en 15 días ya veo resultados en la planta, ¿no? Es normal. Ahora, yo vi una herramienta tecnológica que me llamó mucho la atención, porque ustedes están integrando y tienen se podría decir, una plataforma, un ecosistema enfocado en agricultura inteligente, así lo veo yo, y me llamó mucho la atención esta herramienta Agritech Geo, ¿ya? Que obviamente integra el tema ya de innovación digital, de software. Cuéntame un poquito de eso y cómo están incorporando a su día a día realmente. Y como te digo, en el día a día tenemos muchas barreras y no podemos llegar al agricultor con mucha información, porque realmente se va a volver, lo vamos a sacar realmente o sea, no nos va a entender. Entonces, me llamó mucho la atención esta herramienta Agritech Geo. Cuéntame un poquito de esta herramienta y cómo le están integrando a todo este portafolio de servicios ya en campo real, ¿no? Por decirlo así. Siendo coherente con nuestro propósito de llevar lo más efectivo e innovador del mundo, hoy en día la agricultura de precisión es una realidad a nivel global en el mundo. Nosotros hemos desarrollado la plataforma de agricultura de precisión llamada Agritech Geo, donde conecta, integra y habilita diferentes servicios de agricultura de precisión de diferentes segmentos o proveedores: suelo, clima, analítica, gestión de ERPs para administración de fincas, y lo incorporamos en un solo ecosistema. Este ecosistema es Agritech Geo. Esta plataforma la puedes tener en tu celular, en tu iPad, en tu computador, y el agricultor puede ver ahí en una sola plataforma todas estas fuentes de información.
¿Cuáles son? Va a depender del cultivo, de la necesidad, porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. Claro, no. Y tampoco necesitas todo al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de, si queremos hablar del tema suelo y a nivel de biología, incorporamos en el segmento de analítica de suelo, análisis de microbioma del suelo. O si queremos hablar de temas de técnicas correctas de aplicación de fungicidas, tenemos nuestras estaciones de clima, donde nos permite determinar las ventanas óptimas del uso de aplicación en función de la humedad relativa, la humedad de la hoja, la precipitación que puede haber o como no puede haber. Entonces todo eso integra y todo eso es Agritech Geo, que es nuestra herramienta que genera información precisa, oportuna y accionable. Eso es importante, accionable para toma de decisiones en el cultivo. Y destaco accionable porque de una u otra manera tú puedes tener data y tú puedes poner Google y puedes ver muchas cosas. Pero ¿cómo lo volvemos accionable esta información que es precisa? Porque la sacamos de nuestro cultivo, del cultivo del agricultor, no es general, oportuna porque vamos determinando en qué momento hacemos la captura de datos, y accionable porque el valor de Agritech Geo es que tenemos un equipo técnico que se reúne contigo, con el cliente, y debate e interpreta qué están diciendo esos datos. Entonces de ahí salen decisiones como no tengo que aplicar a 10 días, sino a 11. O decisiones como tengo un bloqueo de determinado nutriente y voy a hacer una estrategia para este desbloqueo. O pueden salir decisiones como necesito más fósforo y menos potasio, entonces voy a hacer un ajuste en el grado nutricional del próximo ciclo para poder optimizar con el mismo presupuesto solo una redistribución de los nutrientes. Entonces toda esa información precisa, oportuna y accionable es lo que te ofrece nuestra plataforma de Agritech Geo, que forma parte de nuestro servicio integral de ofrecer productos y servicios que son los más innovadores del mundo, porque no hemos inventado una estación de clima, eso existe. Claro. No hemos inventado un método de analítica de suelo, lo que hacemos es reunir a todos estos proveedores y stakeholders y lo integramos en una sola plataforma, que es nuestra plataforma de Agritech Geo. Hoy, con mucho orgullo te puedo decir, ya al cumplir los 3 años en Ecuador, tenemos más de 50.000 hectáreas de este manejo integrado con agricultura de precisión. Y eso es interesante, hacia allá va mi próxima pregunta. ¿Cómo ha estado, tomando tus propias palabras al inicio, cómo ha estado esta evangelización? Porque una cosa es llevar y hablar acerca de nutrición inteligente, pero entrar ahora con el tema tecnológico y de agricultura de precisión sí puede ser como una bomba para un productor, sea pequeño o mediano, porque los grandes, por lo general, de acuerdo al cultivo, siempre están un poquito más adelantados. Pero ¿cómo ha sido esta evangelización? Y tomando los datos que ahorita me acabas de mencionar, ¿cómo ha sido el proceso de llevarles tecnología? No es normal que venga, por darte un ejemplo, viene Precisagro, viene a vender fertilizantes. Ahora que te diga, no, viene Precisagro a traer herramientas de nutrición inteligente y aparte viene a mostrarme su software. ¿Cómo ha sido esto en nuestro campo que no es normal en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evangelización, esa introducción de llevar nutrición inteligente y ahora herramientas de software? No ha sido fácil, sin embargo hemos tenido un efecto positivo de adopción porque existe una necesidad. Y generalmente en el mercado existen alternativas. La diferencia para Precisagro y nuestra estrategia es que es parte de nuestro propósito. Un propósito no negociable de llevar tecnologías, llevar lo más innovador del mundo. Y lo que hemos hecho es varias etapas. La primera es un entendimiento o una tropicalización de las necesidades de Ecuador. Claro.
por cultivo, por regiones, porque en agricultura no hay una receta. No. O sea, en el mismo cultivo, en la misma zona, en la misma finca, el lote 1 y el lote 2 pueden tener fotos diferentes de necesidades. El mejor ejemplo es que aquí comemos el encebollado con chifle y en la sierra le ponen canguil, pues no. El plato es el mismo. Tal cual. Entonces, lo primero es un entendimiento de las herramientas que cubren una necesidad. El segundo punto es quién lo va a comunicar. Y ahí voy un poco al tema de talento. Hemos ido buscando, prospectando y encontrando un talento, colaboradores, ingenieros agrónomos, con una mentalidad diferente, una mentalidad de mayor adopción a la tecnología, porque tienes que creerlo para poder ofrecerlo, venderlo, comunicar. Si tú no tienes esta confianza de que tu propuesta de valor es una propuesta de valor sólida, en el primer minuto se va a caer y te va a decir, y bueno, ¿y cuánto cuesta y cuál es el plazo? Entonces, lo clave es tener un equipo altamente calificado, cualificado, para que sea un adecuado embajador de nuestra estrategia, que es cambiar el mindset de un mercado, que es de lo tradicional a la agricultura de precisión. Entonces, una vez que entendemos la necesidad del cultivo, la realidad del país. Te doy un ejemplo, ahorita me acordé. Cuando llegamos, Ecuador es un país privilegiado, pero también tiene muchas particularidades. Una de ellas es la alta nubosidad. Entonces nos encontramos que en ciertas zonas no podíamos hacer las imágenes satelitales por el alto porcentaje de nubosidad. Entonces tuvimos que desarrollar otro modelo, otro servicio para poder atender esta situación local. Entonces a eso me refería con primero entender la necesidad y adaptarla a nuestra realidad local. Lo segundo, ya con un equipo cualificado, lo que vamos haciendo es abordamos al cliente, lo prospectamos y vamos migrando de fases. La primera es que nos compre. La primera es tenerlo codificado, que sea un cliente en el cual confíe en nosotros como empresa. La segunda, que adopte nuestras tecnologías a nivel de productos. Porque también Agritech Geo, yo siempre digo, en este aprendizaje que hemos tenido, Agritech Geo o la agricultura de precisión no es para todos, pero sí es para muchos, que lo entienden y que lo valoran y lo necesitan. Entonces, en esa línea de ir evangelizando varias etapas al cliente, una vez que ya hay una relación de confianza, hay una relación de construcción de qué estamos haciendo en tu cultivo desde el punto de vista de la nutrición, pasamos a esa etapa premium o esa etapa diferente, que es, vamos a hablar de agricultura de precisión. Y ahí, ya en ese aprendizaje de doble vía, uno ya va entendiendo cuál es la necesidad de ese cliente o de ese cultivo en particular, y se van desarrollando los servicios. Entonces son soluciones a la medida, pero que no venimos el primer día y le decimos, mira Andrés, el problema suyo es esto y aquí esta es la solución, sino es un proceso continuo de escuchar al cliente, de desarrollar una venta consultiva, una venta donde trabajamos entendiendo qué es lo que realmente necesita el agricultor y ofrecemos una solución co-creada, o sea, compartida. Y esto en la agricultura de precisión es un proceso de mejora continua. La versión 1.0, 2.0, 3.0, una cosa nos va llevando a la otra. Como ya existe una relación, entonces es fácil ir migrando a, sabes que no era por el lado de clima, era por el lado de analítica. O sabes que vamos a hablar, vamos a hacer este nuevo proyecto y vamos a entender un poco de imágenes satelitales. Entonces ya se crea una relación de confianza y se van encontrando ahí las herramientas a la medida de ese proyecto o de ese cliente. Chévere, muy interesante lo que nos cuentas, porque se ve en esto que me estás contando claro el propósito que tienen como Precisagro. Yo siempre digo, o sea, el día a día de llegar a la finca y hablar con el productor es
ya decirle, mira, utiliza esta herramienta que te va a ayudar a tener un ahorro y a tener una mejor productividad, hablarle ahí también de agricultura de precisión. Son muchos frentes, por decirlo así. O sea, yo siempre digo que la agricultura es compleja, pero a la vez sencilla, porque las bases siguen siendo las mismas. Pero me llama mucho la atención el modelo que ustedes están manejando, y es un modelo que va a dar frutos a mediano y largo plazo, y a corto plazo también, pero es un modelo muy, muy consistente, y yo lo diría sostenible. Hemos pensado que la sostenibilidad solo tiene que ver con cuidar los recursos del ecosistema, pero el modelo de sostenibilidad tiene que ser rentable, ¿no? Si no, no se puede mantener en el tiempo, y como ustedes lo plantean, creo que es un modelo interesante y que va muy pegado hacia realidades como las nuestras, ¿no? Que necesitamos mejorar productividad, somos buenos en lo que hacemos. Yo siempre digo que Ecuador somos buenos en lo que hacemos, tenemos los mejores suelos volcánicos, tenemos unos suelos hermosos que bueno, no los tiene todos los países. Ecuador es un país privilegiado, tenemos a veces climas complejos, pero al final del día siempre sale el sol. Tenemos agua, gracias a Dios, fuentes de agua, tenemos un país privilegiado. Entonces la agricultura debe ser el centro de desarrollo, y por eso el modelo que tú me cuentas es un modelo interesante que nos va a ayudar a potenciar al país, porque al final del día el objetivo es que podamos ganar todos, el productor, toda la cadena de valor que está dentro de este proceso, y ya no ser solos número 1 en banano, no ser número 2 en cacao, sino seguir creciendo en cultivos, en hectareajes y en tecnología. Qué chévere lo que me cuentas. Entrando ya a una parte interesante, cuéntame un poquito este tema de los bioestimulantes. Los bioestimulantes es un tema que ha ganado mucha fuerza en los últimos tiempos. Ya vemos a la planta estresada y queremos aplicar un bioestimulante para que se pueda recuperar, sea del estrés que esté pasando, sea biótico, abiótico, por tema de cualquier tipo de estrés que esté pasando. Y este tipo de los bioestimulantes se está volviendo ya no solo en una moda, sino en una tendencia que cada vez está cogiendo un poquito más de fuerza. No sé si ustedes tengan ya portafolio de bioestimulantes en el Ecuador, pero sí me interesa preguntarte cómo están ustedes en esa línea de desarrollo, qué están haciendo, y si lo tienen ya en el mercado, o si están desarrollando cosas para el mercado ecuatoriano, porque sí me gusta saber mucho el tema de bioestimulantes. Cuéntame un poquito cómo están con ustedes con esa línea. Tenemos una línea, nuestra línea de bioestimulantes se llama Biosmart. Uh-huh. Es una línea que ya está activa comercialmente en una primera etapa. Hay algunos productos que están en proceso de registro. Uh-huh. Y sin duda es parte del complemento de herramientas uh-huh. para una adecuada recomendación al agricultor. Uh-huh. Nosotros lo graficamos mucho como una caja de herramientas, uh-huh. que debes tener distintas el playo, llaves, el martillo, claro. La sierra, etcétera, el destornillador. Entonces el portafolio de bioestimulantes sin duda nos ayuda a complementarlo. No sustituye la nutrición, uh-huh. sí nos ayuda a complementarlo en función de determinadas condiciones de estrés, de condiciones dependiendo del cultivo, heladas. Uh-huh. Entonces tenemos una línea llamada Biosmart, donde tenemos aminoácidos, donde tenemos algas con básicamente Ascophyllum, tenemos también trihormonales, tenemos enraizadores, uh-huh. y tenemos que tenerla porque es parte de hacer una recomendación adecuada. Así es. O sea, uh-huh. nuestra estrategia es ofrecer al agricultor una recomendación técnica, uh-huh. y esa recomendación técnica parte de una adecuada fertilización edáfica, una adecuada corrección con fertilizantes foliares y una adecuada bioestimulación. Entonces nos ha ido muy bien. Con Biosmart Amin es un producto que en banano ha ido cogiendo mucha fuerza, y el gran desafío es que cada agricultor lo vaya probando. Es un segmento muy atomizado en Ecuador, definitivamente. Sin embargo,
la calidad del producto, la versatilidad y los beneficios van hablando por sí solos. Entonces, hoy te puedo decir que nuestro portafolio en Precisagro Ecuador, estamos ya con una línea base para ser competitivos frente al mercado, con bioestimulantes, fertilizantes foliares, protección de cultivos, herbicidas, fungicidas y nuestro core business, que es nutrición. Todas esas líneas se conectan y se integran con nuestra plataforma de agricultura de precisión. Claro. Es decir, porque de ahí salen los datos y en una recomendación te puede decir, oye, estamos teniendo un problema de arrepollamiento en banano por un tema de frío. Ok, entonces no necesitas nitrógeno, necesitas un bioestimulante. Y hemos tenido muy buena acogida. Y con todo lo que me cuentas que ustedes están haciendo, nos permite tener herramientas y soluciones para continuar con este legado del suelo. A mí me encanta hablar mucho del tema del cuidado del suelo y de la tierra, porque al final yo siempre digo a los agricultores, el patrimonio más importante que tienen no necesariamente el cultivo. Ya hemos visto, lo vimos el año pasado mucho por el boom del cacao, la gente tiró todo su plátano abajo y volvió a sembrar cacao, les bajó el precio. Y así con un sinnúmero de enfermedades que hemos tenido que gracias a Dios no han proliferado como en algún momento se pensaban. Pero al final del día el patrimonio más importante que tiene un agricultor, un productor, es el suelo. Cuéntame un poquito, basándonos en ese mensaje, ¿qué es lo que hace Precisagro? ¿Cuál es la visión de Precisagro en el tema del cuidado del suelo? Ya me contaste un poquito de microorganismos, pero vamos un poquito más profundo. ¿Cuál también es la visión tuya que tienes acerca de este elemento que es tan importante para la agricultura? Sin duda, y lo hablamos brevemente al inicio, el suelo es el principal activo de la agricultura. Al final, llámale moda, tendencia o etapas o zonas, y hay varios cultivos, pero si tú administras, cuidas el suelo, es ese activo o ese patrimonio que le dejas a los hijos. Y es nuestra responsabilidad, nuestra generación, como agricultor o como actor de la industria, contribuir a dejar un mejor suelo, contribuir siendo más responsable en un equilibrio de la carga química, en un equilibrio de incorporar microorganismos, en entender el suelo. Creo firmemente que hemos avanzado muchísimo. Cuando ya hoy hablamos del tema biológico, es algo que hace 10 años te puedo decir que no era una conversación de dos agrónomos. Así es. Hoy en día estamos hablando mucho del tema biológico y estamos todavía aprendiendo. O sea, hay mucho la naturaleza es tan sabia y Dios en su infinita sabiduría hay tanto que aún nosotros no comprendemos, y creo que la tecnología nos está ayudando a comprender mejor. Nosotros, uno de los servicios más solicitados es el análisis de microbioma del suelo. Tenemos una distribución en Ecuador con una empresa muy reconocida a nivel global, donde podemos dar una línea base de cuál es la salud del suelo y con eso tomar decisiones. Y creo que ese es el camino de concientización hacia el agricultor. No solo de ser rentable, porque tiene que ser un negocio que da sus réditos, pero sino también ir pensando en incorporar esa vida al suelo. Es el principal legado, creo, para nuestros hijos, porque al final sin suelo no hay agricultura. Así es. Definitivamente. Así es, y sin suelo y tampoco sin personas que la cultiven, ¿no? Una de las cosas que siempre conversamos, vemos mucha migración en el campo, ¿no? Y de estas segundas o terceras generaciones que ya están en el campo y por tantos problemas, porque la agricultura puede llegar a ser compleja, pero también hermosa, hoy tenemos mucha migración. Manteniendo esta misma línea de lo que estamos conversando, ¿cuáles son esos valores de Precisagro que se alinean mucho a
al pequeño productor, porque uno de los pequeños, realmente el más sacrificado dentro de nuestro país, muchas veces el pequeño productor. Altos costos, baja productividad, le pagan, gasta más de lo que realmente es el costo y termina mal, ¿no? Y eso hace que muchas de las generaciones vean a la agricultura como un lugar donde no quieren seguir. Entonces, ¿cómo se alinea el propósito de Precisagro y qué mensaje le podemos dar? Por decir, a mí siempre me gusta que los voceros y representantes de las marcas nos digan, hey, sigan ahí, hay esperanza en la agricultura, venimos con soluciones que lo que buscamos es bajar los costos y mejorar la productividad. ¿Cómo están alineados ustedes con ese tema de la familia en el campo? Que es algo que es una lucha que yo siempre digo, necesitamos seguir produciendo en el campo, porque si no, las ciudades no tenemos cómo comer. El éxodo es una realidad y también existe el relevo generacional. Uh-huh. Son dos factores que como industria tenemos que gestionarlo. Primero, en el relevo generacional, el agrónomo, el hijo que tuvo un acceso a educación, ha sido el principal embajador para nosotros de apertura, porque está mucho más abierto a hacer cosas diferentes. Y tenemos esa persona que nos escucha, que quiere datos, que quiere información, y nos ha ido muy bien, y es parte de quien nos ha recibido en estos 3 años. Y ha convencido al papá, oye papá, podemos hacer esto diferente, ¿sabías que puede tener aquí la información en este dispositivo y todo? ¿Dónde está el desafío? Es en el pequeño agricultor. Uh-huh. Nuestro propósito es llevar transferencia de tecnología, pero nosotros no tenemos 1000 personas para estar en cada hectárea, en cada cuadra, en cada finca. Entonces ahí la clave es habilitar la digitalización para que sea un habilitador de productividad y de rentabilidad, para que ese joven que está en el campo vea que haciendo agricultura es rentable. Porque el éxodo se da porque ve que de una u otra manera no le ha ido bien en la cosecha, es duro hacer agricultura, y decide migrar a la ciudad. Y estamos viviendo una falta de mano de obra o de agricultura como tal. Entonces nuestro compromiso como Precisagro es que Agritech Geo, como nuestra punta de lanza de agricultura de precisión, no solo la estamos habilitando al gran empresario, al ingenio que tiene 10.000 hectáreas, al bananero que tiene 1.000 hectáreas, sino a ese pequeño agricultor. Uh-huh. ¿Cómo lo estamos haciendo para que se vuelva escalable? Uh-huh. Es a través de nuestro canal de distribución. Entonces, ese canal de distribución, ese aliado estratégico que está en la zona rural y que tiene un radio de influencia y que goza de esa confianza del agricultor, nosotros estamos colocando nuestros servicios de Agritech Geo en el distribuidor para que este distribuidor lo pueda canalizar. Estamos generando un ecosistema. En este ecosistema activamos al pequeño agricultor un usuario donde puede tener ahí sus datos de la finca, conecta con el usuario del distribuidor que está ya capacitado y tiene un portafolio de productos y servicios para esa zona, y conecta en esta misma ecosistema digital, conecta con el técnico, el consultor de Precisagro. Entonces estamos viendo ahí una transferencia de tecnología y generación de demanda constante con una recomendación a la medida. Entonces es un proyecto que arrancamos ya este año, nos sentimos que es parte de nuestro compromiso y es parte también de una estrategia de cobertura y capilaridad. Claro. O sea, la base de la pirámide son los pequeños agricultores, Ecuador tiene mucho minifundio, y el canal de distribución es nuestro aliado para poder llevar esta plataforma Agritech Geo a ese pequeño agricultor y que ese pequeño agricultor vea en su día a día
que puede hacer cosas diferentes y que tiene el mismo acceso a una herramienta que un agricultor de miles de hectáreas. Y creo que es también parte de nuestra responsabilidad social poderlo habilitar a la base de la pirámide, porque es donde, si mejoramos ahí la productividad como país, como patria, vamos a mejorar mucho en nuestra economía, ¿no? Es una economía circular, el agricultor le va mejor, produce más, produce mejor, es rentable y existe esa economía circular y evita o ya no va a haber en el tiempo la necesidad de migrar a la ciudad. Tienes un desafío muy grande, tienes mucho que hacer. Nadie dijo que iba a ser fácil. Todo lo que me cuentas me parece súper, aquí en Guayaquil usamos la palabra súper chévere. Todo lo que me cuentas y sé que Dios te va a respaldar en todo lo que están haciendo como empresa, como modelo de negocio, integrar todas estas herramientas al servicio del pequeño productor, que es algo que siempre buscamos ayudarlos, ¿no? Que ellos crezcan también y que no dejen lo más importante, que es el campo. Hoy la gente de la ciudad anhela ir al campo un fin de semana y ellos están pensando en salirse. Entonces, herramientas y soluciones y propósitos como los que ustedes tienen y manejan, creo que va a ayudar muchísimo a ayudar a que esa migración o ese éxodo no se dé con tanta fuerza. Ya para ir cerrando este podcast, yo siempre digo que cada vez que voy al campo, siento que sé menos. Cada vez que converso con un productor, siento que hay muchas cosas por aprender y cada vez que me digo, necesito investigar de esto, necesito saber de esto, digo, bueno, entro en un relax y digo, no, Dios tiene el control. Porque al final del día, cuando vas al campo y ves todo lo que vemos ahí, el suelo, la fisiología, los problemas climáticos, los microorganismos, todo ese tema, tú dices, lo mejor es tratar de a veces de... No estoy diciendo que no veamos la parte técnica, pero llega un momento en que tienes que decir, Dios, solo tú tienes las respuestas, porque a veces no podemos llegar a tenerlo todo. Esto va más para el tema personal. Realmente, cuéntame cómo has podido manejar, por decirlo de alguna manera, o qué tan importante ha sido Dios en este día a día, en estos desafíos que tienes, cómo poder conectar la parte técnica, porque tiene que venir mucho conocimiento de Precisagro, investigación, nuevas soluciones, y también equilibrarlo con la parte de que decir, Dios tiene el control y Dios sabe cómo lo va a hacer. Cuéntame un poquito cómo Dios ha influido en este manejo de esta empresa que viene con cosas espectaculares. Mucho, o sea, yo antes de entrar a Precisagro, tú me conoces, yo soy un fiel creyente, soy un hombre de Dios y siempre procuro que Dios en su infinita sabiduría siempre nos pone en el lugar correcto, con las personas correctas, para poder avanzar. Y una cosa es tener los conocimientos, otra cosa es tener la experiencia, pero la sabiduría te la da Dios. La sabiduría para tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas, y sí que se toman muchas decisiones en el día, y eso creo que tener esa humildad y estar consciente que Dios es el norte, genera esa vida en equilibrio. Y ha conectado mucho con la empresa. La empresa también es una empresa que te hablaba de principios y valores, y también cree en que tenemos un Dios supremo. Entonces hay mucha alineación en ese sentido para poder gestionar el día a día, ¿no? Nosotros tenemos un versículo que es es Proverbios 4:16, la senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es como, sabemos que no es fácil el desafío, pero también sabemos que es un propósito que tenemos que llevar y que Dios nos puso en este lugar para evangelizar hacia el agricultor, cambiar la vida del agricultor y poder tener que valga la pena, que nos sentamos útiles como seres humanos hacia aportar hacia
hacia la industria o hacia el mercado. Qué chévere lo que me cuentas, porque muchas veces entendemos y vemos a las empresas como sí, grandes corporaciones de muchas personas y que tienen que ser rentables. Pero al final, cuando hay una palabra que sostiene ese negocio, tú ya dices, esto va más allá. Y que creo que eso es uno de las fortalezas que tienen ustedes, de que ciertos principios y valores están sustentados en la palabra de Dios, y eso va a ayudar a que el camino no sea fácil, pero que se pueda conseguir en el tiempo correcto. Qué chévere ha sido este tiempo, Cristian. Creo que nos quedamos con muchas cosas, pero también creo que el tiempo va avanzando. Y ya para ir cerrando, yo solo quiero hacerte dos preguntas. El primero, ¿qué consejo le darías a este pequeño productor que hablamos, que es la base de la pirámide? Este pequeño productor que está ahorita afligido por los altos costos, que los precios no lo acompañan. Por lo general, eso es una variable que siempre la tenemos en nuestro país. Pero ¿qué consejo le podrías dar, tú siendo tercera generación de agricultor y ya sabiendo todo el know-how, el conocimiento técnico y el conocimiento espiritual que Dios te ha dado? ¿Qué consejo le podrías dar a este pequeño productor que hoy está un poquito afanado por la situación que estamos viviendo como país? Que se anime a probar. Creo que el principal desafío es hacer cosas diferentes. Y en la propuesta de Precisagro traemos tecnologías y servicios diferenciados que nos van a permitir en su área de acción del agricultor hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y que esa búsqueda o esas pruebas sean controladas. Es decir, te voy a dar un ejemplo rápido. Cuando nosotros llegamos, no conocían Nitroxten. Nitroxten en Ecuador fue una revolución. Hoy en día es uno de los productos más vendidos. Y le decíamos al agricultor, yo me acuerdo que estaba en las visitas, y le decía, mire, no lleve urea, lleve Nitroxten. No, es que yo he aplicado esto toda la vida. Mira, hagamos algo. ¿Cuántos sacos va a llevar de urea? 8 sacos. Listo. Lleve 7 sacos de lo que usted iba a llevar y lleve 1 saco de Nitroxten. Eso sí, no lo mezcle. Póngalo en una franja, en una esquina diferente, y usted va a ver y va a comprobar que funciona. El agricultor, ahí con compromiso, con cierta desconfianza, se lo llevó, pero lo probó. Y una vez que lo prueba, el agricultor vuelve por el saco azul, por el saco de Nitroxten, por el saco de Precisagro, porque los resultados son tangibles. Pero tiene que atreverse a probar algo diferente. Esa es mi principal recomendación. ¿Qué papel juega Ecuador para ustedes en Precisagro? ¿Y cuáles son los nuevos lanzamientos o tecnologías que se vienen para Ecuador, hablando específicamente de este país, ¿no? Ecuador es un punto estratégico. Hablábamos al inicio, nosotros somos una corporación de origen centroamericano que en estos últimos 50 años se ha ido expandiendo en toda Centroamérica. En Colombia ingresamos hace 11 años, ahora estamos en Ecuador ya cumpliendo 3 años. Incluso estamos expandiéndonos más al sur con nuevas operaciones, y es parte de ese compromiso de que ya tenemos una plataforma y una propuesta que funciona, que sabemos que contribuye al agricultor. Y Ecuador goza de muchas bendiciones a nivel climático, a nivel de gente, a nivel de talento. Entonces Ecuador se convirtió dentro del grupo, es la operación más joven en el bebé, en la operación más temprana, pero hemos visto una muy buena adopción y es estratégico para nuestro proceso de expansión y de cumplir nuestro propósito, que nuestro propósito como negocio es llevar lo más innovador y lo más tecnológico al agricultor. Sin embargo, tenemos un propósito que nos rige a nivel de corporación, que es más alimentos y desarrollo para la región. Y como parte de ese propósito macro, seguimos expandiéndonos y con Ecuador con muy buenos resultados.
¿Y qué nuevos lanzamientos se vienen? Si nos puedes adelantar algo, o cuáles son los productos nuevos que van a desarrollar de aquí o el próximo año. Ya hemos asentado la línea base de nutrición, protección, foliares y agricultura de precisión. Tenemos previsto en este año, en la medida que vamos obteniendo registros o vamos habilitando ciertos servicios, lo vamos lanzando on demand. Este año tenemos el lanzamiento de 5 productos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, que van a completar o van a irse integrando. Y tenemos previsto para el próximo año, estamos ya trabajando en una fase de exploración de la línea de semillas. Estamos trabajando ya a nivel semicomercial en la línea de salud animal. Estamos trabajando ya en la línea de riego y plasticultura. Entonces te puedo decir que hoy, a corto plazo, protección de cultivos, 5 productos para este año y más productos hasta el 2030, hasta completar nuestra oferta integral que tenemos en todos los países. Y en los próximos años vamos a ir incorporándonos en diferentes industrias. Camarón, no podemos no entrar a camarón en un país que somos el primer productor. Líder en camarón. Riego, plasticultura, tenemos mucha tecnología, pero vamos progresivamente incorporándonos. Qué chévere, tienes mucho trabajo por delante. Felicitarte y desearte que Dios te siga bendiciendo con sabiduría, con conocimiento y lo que yo siempre digo, inteligencia espiritual. Saber cuándo aplicar la palabra, en qué momento aplicarla para nosotros y también para poder compartirla. Qué chévere ha sido este tiempo. Ya para ir cerrando, yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo que significa en una palabra, en una frase. Esto es algo que siempre hago en el podcast. Dios. El camino. La familia. Una bendición. Y el campo. El campo, el futuro. Qué chévere. Gracias, Cristian, por este tiempo. Ha sido un tiempo muy interesante. Creo que se nos quedan muchos temas, pero creo que va a haber otra oportunidad para seguir conversando. Así que les damos gracias. Un último mensaje que quieras despedirte para la audiencia. Tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes. Tenemos como Precisagros productos y servicios diferenciados y estamos muy contentos de formar parte ya en Ecuador de un actor importante y vamos a seguir aportando día a día para llevar nuestro propósito. Qué chévere. Bueno, ha sido otro programa, otro podcast más, así que los invito a que nos den clic en la campanita para que se activen las notificaciones. Así que nos despedimos en el próximo programa. Chao, chao, chao. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu guíe tu camino. Dios, familia y el campo.